Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre las propiedades del vinagre de manzana, pero con bases científicas, porque se habla mucho de propiedades que no tienen mucho fundamento o que incluso se han exagerado en sus beneficios. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. El vinagre de manzana tiene múltiples beneficios en la salud. Vamos a ver cuál es el más importante y el que más estudios a favor tiene. Y estamos hablando de la reducción del azúcar en la sangre. Se vio un estudio comparativo entre personas que consumieron vinagre de manzana por 8 semanas y personas que no consumieron el vinagre de manzana, teniendo en cuenta que eran personas con diabetes tipo 2, es decir, no insulino dependiente, y redujo los niveles de azúcar en ayunas en 8 miligramos. Esto es importante, una buena reducción cuando se tienen niveles altos de azúcar en sangre. Ahora, algo más interesante aún es que redujo la hemoglobina glicosilada, que como todos sabemos, la hemoglobina glicosilada es un promedio de los últimos 3 meses, un parámetro de laboratorio que es muy importante medir en personas diabéticas, ya que la glicemia nos mide un instante preciso en cómo está la glucosa en ese momento. Pero la hemoglobina glicosilada nos hace ese promedio de los últimos 3 meses y por eso es muy interesante. En este caso, redujo niveles de 11,2 de hemoglobina glicosilada a 9,8, que ya es una reducción bastante considerable y muy beneficiosa para pacientes, sobre todo con diabetes. Entonces, mejora la sensibilidad a la glucosa en los tejidos y mejora la función de la insulina. Entonces, esto es un beneficio que en realidad sí tiene una base científica. Otro beneficio que tiene bases sólidas es la reducción de peso. Obviamente estamos hablando tanto en los diabéticos como en personas que quieran bajar de peso, que hay que apoyarse con dieta, ejercicio y si es necesario la toma de medicamentos, pues obviamente se debe tomar. En ningún momento estoy fomentando o diciendo que el vinagre de manzana vaya a sustituir algún medicamento, para nada, no soy nunca partidario de ese tipo de cosas. Simplemente es bueno tener en cuenta complementos que pueden ayudarnos no a sustituir, sino a mejorar la función. En el caso de la reducción de peso, también se hizo estudios comparativos entre personas que consumieron 30 centímetros de vinagre de manzana contra personas que no consumieron y se vio una reducción, en este caso no tan significativa de peso, pero al fin y al cabo reducción en las personas que lo consumieron, sobre todo 2 veces al día antes de 2 de las comidas principales. ¿Y por qué se vio este beneficio? Debido a que disminuye el vaciado gástrico, es decir, que nos da una sensación de llenura más rápida. Esto puede ser beneficioso cuando queremos bajar de peso, pero hay condiciones en las que definitivamente no. Por ejemplo, hay una condición que se llama gastroparesia, muchas veces relacionada precisamente con personas diabéticas, en las que el vaciado gástrico se vuelve tan lento que si tomamos vinagre de manzana lo hacemos más lento y entonces terminamos perjudicando la digestión. En estos casos no estaría recomendado. Como les digo, no de pronto evidentes o que le vendan como una cura milagrosa en los que se va a bajar muchísimos kilos, no. Se pueden bajar unos pocos kilos, pero de todas formas se ve el beneficio. En otro parámetro en el que se ha visto beneficio es en la reducción de los colesteroles malos, sobre todo del LDL y de los triglicéridos. Volvemos a lo mismo, esto no quiere decir que reemplace medicamentos si es necesario tomarlos, es un buen complemento, ya que en laboratorio se vio también la reducción, en este caso tampoco es que sea tan significativa, pero también hubo una reducción de los LDL y los triglicéridos y un aumento del HDL
que aunque también fue bajo, al fin y al cabo también fue un aumento del colesterol bueno. Entonces tiene este beneficio también. Ahora, donde definitivamente no se vio ningún beneficio y para lo que la gente lo sigue utilizando mucho e incluso hay mucha información en el mismo internet de sus beneficios. Y estamos hablando de estudios científicos que se han hecho con el vinagre de manzana y en este caso vamos a hablar de la digestión. Sobre todo, puede llegar a perjudicar a personas que toman vinagre de manzana teniendo un reflujo gastroesofágico muy fuerte o una acidez estomacal bastante pronunciada, que se puede manifestar con ardor a nivel de la garganta y molestias a nivel digestivo, incluso con náuseas o sensación de mucho ardor, o como se le suele llamar en medicina, pirosis. Esto es debido al exceso de ácido que tiene el vinagre de manzana y está contraindicado definitivamente en reflujos gastroesofágicos muy avanzados, en úlceras pépticas y en gastritis muy agudas. Se comentaba en algunas personas que puede llegar a servir para el colon irritable y para mejorar la digestión. En realidad no es tan así. Incluso llegan a decir que tiene probióticos al ser un vinagre. Pero ¿qué pasa? Que al tomarlo, al consumirlo, estas bacterias que podrían llegar a ser benéficas en el intestino son destruidas por los jugos gástricos. Entonces, en realidad es muy poco el aporte que hace el vinagre de manzana en baja dosis, como se recomienda para, en este sentido, para mejorar la flora bacteriana intestinal y para mejorar en términos generales la digestión. Muy por el contrario, hay algunas personas que sienten más molestia en síntomas del colon irritable cuando tienen distensión abdominal o problemas digestivos cuando consumen otro tipo de alimentos, pues pueden verse incluso más perjudicados con el vinagre de manzana. Por otro lado, hay personas que pueden llegar a tener algún pequeño beneficio, pero se ha visto que en estos casos es más relacionado con un efecto placebo que pueda llegar a tener el vinagre de manzana. Es decir, que en el sistema digestivo y en la función del mismo, en realidad no tiene beneficios y muy por el contrario podría llegar a tener contraindicaciones. Y si consideramos dentro del sistema digestivo, en el comienzo del sistema digestivo, digámoslo así, los mismos dientes pueden ser muy contraproducentes para estos debido a que puede disminuir el esmalte y puede producir caries dental, por lo mismo, por lo que es un ácido y sobre todo en consumos largos y en consumos sin diluir. Ya vamos a ver cómo se recomienda consumirlo para no tener problemas. Ahora hablemos de beneficios a nivel tópico o local, cuando hacemos preparados, por ejemplo, para la piel. ¿Cómo o dónde en realidad obtenemos beneficios? Cuando tenemos acné, debido a que se ha visto que en estudios in vitro puede destruir la membrana de recubrimiento de la bacteria que provoca el acné, sobre todo el acné juvenil. Pero hay que tener ciertas precauciones. Diga que volvemos a lo mismo, su principio activo es el ácido acético y podría llegar a ser muy irritante para la piel. Por esto, siempre que se vaya a aplicar a nivel tópico debe estar diluido. Una dilución por lo menos de 1 de vinagre de manzana por 4 de agua. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si vamos a colocar 10 centímetros de vinagre de manzana, pues vamos a usar 40 centímetros de agua para diluirlo. Nunca puro, porque en este caso siempre va a resultar muy irritante para la piel. E incluso muchas personas, una vez diluido, pueden resultar ser sensibles y tener enrojecimiento, ardor, y en estos casos definitivamente se recomienda inmediatamente lavar la cara para evitar que haya una quemadura química, porque puede llegar a provocarlo, sobre todo si se usa muy puro. Entonces, se recomienda para iniciar y probar la piel de la persona, colocar en una pequeña porción para ver cómo va a reaccionar. Esto puede resultar, como les digo, beneficioso para un acné, sobre todo cuando no es muy infeccioso, cuando ya la piel también está muy irritada o tiene ulceraciones o algún tipo de herida, tampoco es recomendable. Tampoco es recomendable en pieles muy secas, debido a que puede resecar más la piel en estos casos. Entonces siempre se debe usar con precaución y siempre generalmente como un apoyo a otro tipo de tratamientos que se hayan previsto para este tipo de personas de pronto con acné. ¿Dónde se ha visto otro beneficio cuando se utiliza a nivel tópico?
cuando hay hongos, sobre todo provocados por la Candida albicans. En este tipo de hongos se ha visto un buen efecto también como un complemento y se hace la misma dilución e incluso un estudio demostró que una mujer que tenía mucha infección vaginal provocada por Candida albicans, que no había respondido muy bien a los medicamentos, una vez agregó el vinagre de manzana diluido, tuvo una excelente respuesta y se curó de su infección vaginal por hongos. Eso no quiere decir que a todas las mujeres les vaya a funcionar, pero son antecedentes que hay que tener en cuenta y un buen complemento, como les digo, bien diluido. Ahora, ¿cuáles son las diluciones para tomarlo con buena respuesta en el organismo y evitar los efectos adversos, sobre todo digestivos y otros efectos adversos que les voy a hablar en un momento? Se debe tomar de 15 a 30 centímetros máximos de vinagre de manzana en el día. Cuando se toman los 30 centímetros, se toman en dos porciones, es decir, en dos tomas, no en una sola. Y se debe diluir 15 centímetros de vinagre de manzana, que normalmente es una cucharada, en 240 centímetros de agua para tomarlos antes de las comidas, puede ser antes del desayuno y del almuerzo, antes del desayuno y de la cena, sobre todo si la persona quiere mejorar los niveles de azúcar postprandial, es decir, después de las comidas, y si quiere beneficiarse de la reducción de peso porque provoca cierta sensación de llenura. Entonces, en estos casos se recomienda antes de las comidas y, como les digo, siempre diluido para evitar los efectos adversos. Ahora que vienen otras presentaciones, ahora vienen presentación en cápsulas, que cada cápsula normalmente suele presentar el equivalente a una cucharada del vinagre de manzana líquido. Es decir, que también se podrían consumir unas 2 cápsulas al día para obtener el mismo beneficio. Pero ¿qué se ha visto en estos casos? Cuando se consumen las cápsulas, hizo también un estudio para las personas que querían bajar el azúcar en la sangre, que como les digo es su principal beneficio, y no se vio la misma reducción. Se vio que redujo más las personas que lo tomaron líquido que las que lo tomaron en cápsulas. Y en este caso hay que tener muy en cuenta qué cápsulas se están consumiendo, que sean un laboratorio que las produzca de buena calidad, que tengan una buena concentración, porque obviamente hay muchos laboratorios, digámoslo así, que piratean estos productos y no están dando ni las concentraciones o incluso muchas veces ni siquiera el producto que prometen suministrar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sobre todo en estos casos, pues obviamente se va a tener mucho menos respuesta al vinagre de manzana líquido. ¿En qué pacientes hay que tener más precaución también? En personas, por ejemplo, hipertensas que tomen diuréticos como la furosemida y la hidroclorotiazida, ya que estos de por sí pueden disminuir niveles de potasio, y el vinagre de manzana también puede llegar a disminuir un poco los niveles de potasio, entonces provocar hipopotasemias, que son niveles de potasio bajos en sangre que pueden llegar a ser potencialmente peligrosos. Pero en las medidas en que le estoy diciendo o en que les comenté y diluidos no tendría por qué tener ningún problema. Esto más que todo se presenta con sobredosificación. Incluso hubo un caso de una señora que tomaba 250 centímetros de vinagre de manzana sin diluir al día y tuvo todos los efectos adversos que uno podría esperar porque lo tomó durante mucho tiempo. Entonces tuvo caries, problemas con el mantel dental, problemas digestivos serios, hipopotasemia severa, es decir, bajos niveles de potasio e incluso se indujo a una osteoporosis. Esto por exceso de vinagre de manzana, lo que no quiere decir que hay personas que piensan que porque es natural siempre va a ser benéfico y no es así. Hay que tener siempre precauciones en estos casos. Y también hay que tener precaución en personas, por ejemplo, que tengan una insuficiencia cardíaca y toman un medicamento llamado digoxina, precisamente también por los niveles de potasio también hay que tener en cuenta, ya que puede llegar a provocar toxicidad cuando se toma en exceso. Pero todo tomado con moderación e incluso si se usa a nivel tópico con moderación, podemos obtener beneficios, sí, es verdad, pero nunca que te lo vendan como un medicamento o un suplemento milagroso porque no es así y eso está más que demostrado ya. E incluso se puede llegar a utilizar en alimentos como por ejemplo una ensalada, como para
marinar algún vegetal, como vinagreta, es decir, como un suplemento alimenticio, teniendo en cuenta también las dosis recomendadas, y en estos casos también disminuye mucho lo que es los problemas digestivos y se obtienen los beneficios que les estaba anteriormente comentando. Esto sería la revisión del vinagre de manzana también desde un punto de vista científico naturista. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima revisión. Muchas gracias.